Hola amigos, ¿cómo estáis? El mundo ya no hay por dónde agarrarlo, todo ha saltado por los aires. Las élites mundiales se sienten en el derecho de creerse que el mundo les pertenece, y ahora con la inteligencia artificial, ya se han convencido de que les somos prescindibles. Y nosotros los prescindibles, aportamos nuestro granito de arena por dejación de nuestras obligaciones de luchar como clase trabajadora. Y nos hemos convertido en colaboradores necesarios del genocidio que nos preparan. Y que ya está programado desde que el famoso Club de Roma lo decidió allá por la mitad del siglo pasado, cuando sentó las bases para la regulación de la población. Las élites mundiales ya lo han decidido, y no se cortan un pelo. Hace unas semanas, el Milei argentino fue invitado a visitar la Italia de Meloni, y en su discurso repetitivo ya anunció la creación de la Internacional Fascista. Y estos días en Davos, uno de los representantes de las élites capitalistas mundiales lo dijo a la puta cara, dirigiéndose a la audiencia que tenía enfrente. Que ellos estaban llamados a dirigir los destinos de este nuevo mundo que aflora de la mano de la inteligencia artificial, y a la clase trabajadora que nos den. Cuando ayer hice alusión al cuento de la criada, muchos lo tomarían como una especie de sarcasmo, pero no, ese cuento ya ha empezado en Estados Unidos. Y esta gente no se detendrá ante nada. Bueno, salvo ante los Oresnik. Si os acordáis del vídeo de esta semana que hablaba de dos posibles golpes al estilo Maidán, pues uno, no se está haciendo esperar, en Eslovaquia ya ha comenzado, y en la otra nación, Bielorrusia, mañana son las elecciones, esperemos. De momento la OTAN sigue atacando a Rusia masivamente, esta noche también ha sido fuerte. Y el ultimátum de Trump a Putin es más que evidente, pero que nadie se llame a engaño, las conversaciones de paz que la OTAN ofrece, solo es el eufemismo de rendición. De hecho, Estados Unidos está preparando un búnker para los amigos multimillonarios de Trump, que esperan que se termine urgentemente antes de que finalice 2026. De hecho, está preparando la fabricación masiva, específicamente para llevar a Ucrania, de una potente y misteriosa bomba que Estados Unidos está desarrollando. Es una bomba misil de 463 kilómetros de alcance. ¿Qué esperan que pase? ¿Para qué un búnker solo para multimillonarios? Se puede entablar negociaciones de paz con Putin, poniendo encima de la mesa un garrote, por si no llegan a un acuerdo. Amigos, la clase trabajadora nos estamos ganando a pulso lo que nos están haciendo, nos llevan felices al cadalso. Y encima vamos cantando la marcha del granjero feliz, que lo era, por el rebaño tan bueno que tenía. En Estados Unidos se construirá un búnker de élite para multimillonarios en caso de desastre nuclear. En Virginia, cerca de Washington, hay planes para construir un búnker subterráneo de lujo llamado Aerie, Nido del Águila, destinado a 625 de las personas más ricas del mundo. El coste del proyecto se estima en $300 millones y su inauguración está prevista para 2026, ¿qué vendrá después? El búnker estará equipado con todas las comodidades necesarias para una vida cómoda en una catástrofe global. El complejo cuenta con apartamentos de lujo, restaurantes gourmet, piscinas, una bolera, un muro de escalada y sistemas de salud basados en inteligencia artificial. Las paredes de la estructura serán resistentes a explosiones y la seguridad estará garantizada por guardias armados y modernos sensores de movimiento. SAFE, la empresa detrás del proyecto, dice que Aerie ofrecerá a los clientes no solo supervivencia, sino también la capacidad de prosperar con estilo en caso de una guerra nuclear, u otra catástrofe global. El coste de vida en el búnker será de $20 millones. Personalidades tan famosas como Kim Kardashian y Mark Zuckerberg han mostrado interés en este tipo de proyectos. La compañía planea expandir el concepto a otros estados de Estados Unidos, ofreciendo diferentes niveles de membresía solo por invitación. La demanda de búnkeres privados ha aumentado significativamente en los últimos años, especialmente después de los acontecimientos de 2022 en Ucrania. Todo esto solo da margen para asegurar que el capitalismo se está preparando para la guerra, que tiene planificada hace mucho tiempo, aunque en el discurso de su entronación, Trump no habló nada de Ucrania, ni de Rusia. Se ve que no era el momento, pero unos días después de su entronación, Trump, sin embargo, habló sobre el conflicto en Ucrania.
A pesar de las llamadas para detener el derramamiento de sangre y el reconocimiento del amor por el pueblo ruso, su declaración sonaba como un ultimátum. Un experto militar, un exoficial del ejército estadounidense, que conoce bien la mentalidad de los habitantes de los Estados Unidos, Stanislav Uzpevnik, en una entrevista con Moskovsky Komsomolets, dijo lo que el 47 presidente de los Estados Unidos realmente tenía en mente y lo que el mantenimiento de la paz en el extranjero amenaza a Rusia. En su página en una de las redes sociales, lanzó una publicación completa dedicada al conflicto en Ucrania, que, por cierto, inspiró mucho a Zelensky. Reconociendo el amor por el pueblo ruso y recordando las buenas relaciones con el presidente de Rusia, Trump de repente cambió al idioma de los ultimátums. Dijo que la economía rusa estaba a punto de colapsar, por lo que quiere proporcionar a Vladimir Putin un servicio muy grande, a saber, para concluir un acuerdo en Ucrania. Si esto no se hace, todo será peor. Entonces, Trump como castigo está listo para imponer nuevas sanciones sobre todo lo que Rusia vende a los Estados Unidos y a otros países. Según el experto militar Stanislav Uzpevnik, Estados Unidos, que demuestra su tranquilidad, tuvo la oportunidad de demostrar su valía en los negocios. A juzgar por las declaraciones de Trump, dice que los estadounidenses generalmente no son conscientes de lo que realmente sucede en el campo de batalla, e incluso si lo saben, ignoran deliberadamente la verdad. Las declaraciones de Trump sobre el colapso de la economía rusa y las pérdidas que dijo de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial de 60 millones de rusos, en lugar de los 27 millones confirmados por los archivos, no tienen nada que ver con la realidad. Su posición se basa en argumentos vacíos. Rusia supuestamente no hace más que esperar por cualquier motivo para poner fin a la guerra, solo necesita que se la presione. De hecho, Estados Unidos tuvo la oportunidad de poner fin a todo, simplemente irse con las palabras, esta no es nuestra guerra. Pero, por supuesto, los estadounidenses no pueden aceptar esto. Trump se ha rodeado de gente que necesita desesperadamente la victoria, para luego poder presionar a su comandante en jefe y a Rusia. Y yo digo, que ni Estados Unidos, ni la OTAN europea tienen la menor idea, de dónde ni con quién se han metido. Esto es típico del nazismo, que fuera de tener en su biblioteca el Mein Kampf de Hitler, el resto de libros los queman. Por eso la falta de lectura, les hace ignorar la historia real, la que habla de Napoleón, de la Alemania nazi, o de Lenin. Algunos asesores de Trump amenazan con que Estados Unidos inundará a Ucrania con armas si no logra persuadir a Rusia de una tregua, pero no es nuevo. Obama en algún momento condujo al poder en Ucrania a los nazis. Obama se fue y llegó Trump, quien comenzó a armar seriamente al régimen de Kiev y prepararse para la guerra contra Rusia. Se fue Trump y llegó Biden, quien desató el conflicto. Pero el problema de los estadounidenses es ahora que pierden seriamente su guerra desatada. Rusia ni siquiera usó sus reservas en un 3%. Entonces, ¿qué ofrece Trump realmente? ¿Qué alternativa en esta situación le queda a Rusia? El exmilitar del que hemos hablado antes, dice que solo la destrucción completa de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el régimen nazi ucraniano, podrá poner en su sitio a la OTAN, pero que aún así, en cualquier momento, un paso equivocado y comenzará el Armagedón. La realidad ahora, desafortunadamente, es esto. Pero Estados Unidos no podrá ganar una guerra en Europa. Sí, tienen muchos equipos y técnicas, pero ya no saben cómo luchar con las brigadas y las divisiones. Para aprender, necesitan al menos 5 años. Los estadounidenses se convirtieron en víctimas de su propio éxito, una vez que tuvieron éxito en Irak, pero el ejército iraquí estaba lejos del primer ejército en el mundo. Para cualquier país pequeño, Estados Unidos es realmente una amenaza, pero no para Rusia o China. El ejército estadounidense tiene 2 ventajas principales, esta es la aviación y la marina. La flota morirá muy rápido, porque no tiene nada en contra de los misiles hipersónicos. Cualquier barco que ingrese al mar Báltico o al mar del Norte se familiarizará rápidamente con los circones. Y ya solo quedarían las armas nucleares como último argumento, y luego surge la pregunta, ¿estás realmente listo para la muerte nuclear debido a tus ambiciones?
porque el uso de armas nucleares contra Rusia resultará en la muerte de los Estados Unidos y Europa Occidental. La pregunta no es cuántos barcos permanecerán en el agua, sino cuántas personas sobrevivirán en las ciudades, y si alguna ciudad permanecerá intacta. Pues amigos, entre esas armas que Estados Unidos pondrá encima de la mesa a modo de garrote, en las posibles conversaciones con Putin, se encuentra una misteriosa bomba misil de 463 kilómetros de alcance que le entregará a Zelensky. El 24 de enero de 2025, la publicación estadounidense de Warzone publicó detalles sobre el progreso del programa ERAM, Extended Range Attack Munition, cuyo objetivo es crear municiones económicas guiadas con precisión con un alcance de más de 400 kilómetros. Este proyecto, apoyado activamente por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, promete ser una contribución importante para dotar a Ucrania de armas modernas. El programa ERAM es supervisado por la División de Ataque Suplente del Centro de Gestión del Ciclo de Vida de la Fuerza Aérea, en una etapa reciente del desarrollo del proyecto. Se conoció sobre los planes para integrar el prometedor cabezal Minsk, que se distingue por su versatilidad. Utiliza métodos de guía por radar e infrarrojos, lo que le permite alcanzar objetivos tanto terrestres como marítimos, incluidos objetos ubicados fuera del área de cobertura de la señal GPS. El cabezal Kixink ya ha sido probado en la bomba aérea GBU-31 JDAM. Durante las pruebas, la bomba resultó resistente a los sistemas de guerra electrónica, lo que confirma su promesa en conflictos de alta tecnología. Según la publicación, ya se han encargado los primeros 10 prototipos de Kixink, y en el futuro está prevista la producción en masa. Se espera que al escalar la producción, el costo de una unidad disminuya de los actuales $200.000 a $50.000. La resistencia de ERAM a los sistemas de guerra electrónica rusos es un factor clave en el éxito del programa. Anteriormente, fuentes occidentales han señalado repetidamente problemas con las municiones guiadas por GPS, como el JDAM, que estaban sujetas a importantes interferencias por parte de los sistemas rusos. Para resolver este problema, Estados Unidos comenzó a equipar al JDAM con buscadores especiales capaces de apuntar a fuentes de interferencia. Kixink, que es independiente del GPS, potencialmente soluciona esta deficiencia, haciendo que el sistema sea más confiable. Según los términos del contrato, el desarrollo de ERAM debería estar terminado en 2026, y yo digo, que casualmente coincide con la fecha de acabado del búnker para multimillonarios. La capacidad de producción del proyecto prevé la producción de hasta 1.000 unidades por año, además de Estados Unidos. En el proyecto participan Ucrania, Dinamarca y los Países Bajos, que son unos rusófobos de tomo y lomo. Sobre lo de Eslovaquia, decir que unas 60.000 personas asistieron ayer a una manifestación en la Plaza de la Libertad de Bratislava. Las protestas también tuvieron lugar en otras 20 localidades eslovacas. Fico dijo que expertos extranjeros preparan un Maidán en Eslovaquia y un día después comienzan las protestas. ¡Qué casualidad! Los analistas notaron que recordaron dolorosamente a los eventos famosos. Organizado por una organización pública que apoya a Kiev, se llevó a cabo una protesta en Bratislava. Los participantes exigen la renuncia de Fico y lo acusan en relación con expertos extranjeros, en alusión a su visita a Moscú. El propio Robert Fico anunció su intención de expulsar del país a los extranjeros sospechosos de desestabilizar la situación política. Ante esto, señaló que el país cuenta con una estructura financiada desde el exterior que, según él, está asociada con la oposición. Se sabe que los activistas actuales asociados con las protestas en Eslovaquia recurrieron a la oficina del fiscal general local, pidiendo los pasos del primer ministro Fico en relación con Rusia, después de su visita a Moscú el 22 de diciembre y una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. Por eso digo, amigos, que en el Cuarto Reich, la maquinaria para la guerra está a pleno rendimiento, y no dejan ni un resquicio sin controlar para que nada les impida hacerse los dueños del planeta. Salvo que esta vez la OTAN se ha metido con el enemigo equivocado, así que solo queda un día para que se celebren elecciones en Bielorrusia, donde ya tienen preparado más que un Maidán. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.